una de las cuestiones centrales que debería entenderse a partir de bueno, primero la lectura, por supuesto, de la entera obra, pero también, por supuesto, del análisis textual de la Confesión de Fedra, es que el lenguaje eh, evidentemente no le ha servido a Fedra, ¿no? Digamos, aquella estrategia, aquella estrategia discursiva, digamos, que utiliza para conquistar, sí, para conquistar y para confesarle su amor a Hipólito es absolutamente un fracaso, ¿no? Digamos, eh, para vez veíamos que esa estrategia, esa confesión, arranca digamos, puede ser dividida en dos partes, ¿no? Una primera parte que es épica, ¿no? Ella misma apela a la épica, a la reescritura de la épica, ¿no? A los orígenes de Grecia y la derrota de Creta, ¿no? Primero sustituyendo a Teseo por Hipólito, y después ella se sustituyendo ella misma por su propia hermana, ¿no? Por Ariana, ¿no? Diciendo que sería ella y no Ariana. Y después, en los tramos ulteriores de esa confesión, una estrategia, la de Fedra, que pasa al género lírico, ¿no? Eso sí sería más apropiado para una situación de confesarle el amor hacia la persona por la que arde. Y eso, digamos, es básico, ¿no? Digamos, esa división y a esto llamamos el contrapunto épico-lírico en la confesión de Fedra, que es una tragedia, esa frontera entre la apelación a esa épica reescrita y al pasaje al lirismo, siempre en boca de Fedra, podríamos ubicarla, por supuesto, siempre en la página 83, cuando ella comienza a decir, además usando la primera persona, ¿no? Propia de la lírica, soy yo, príncipe yo, la que debió ayudaros a entender los recodos dentro del laberinto, cómo hubiera cuidado, vuestra cabeza, etcétera. Ahora bien, decíamos entonces, como si el lenguaje entonces para esas situaciones, y eso es lo que probaría, digamos, o lo que muestra fatalmente, tristemente, este pasaje, es que es absolutamente inapropiado para una situación de intimidad extrema. Entonces, hay como, y se abren dos opciones, ¿no? Una es que efectivamente Hipólito no entendiera nada, ¿no? Vieron, termina como, digamos, poco a poco, cada vez más sorprendido, porque ni siquiera él parece, por supuesto, darse cuenta de que el deseo del que habla al comienzo termina siendo de él, y que finalmente es una confesión altamente eh, fuerte, ¿no? La de Fedra. Entonces, una primera opción es que Hipólito verdaderamente no haya entendido nada, ¿no? Digamos que sea un tonto, ¿no? Lo cual hay, por supuesto, hay mucho material para pensarlo, digamos. Todo ese material está desde los primeros tramos de la tragedia, digamos, en el primer acto. En el primer acto, en la charla que él tiene, la charla, los diálogos que tiene con Terameno, hay por supuesto referencias a este estado eh, de, de uranio, de salvaje que tiene el propio Hipólito. No, hace no tiene más que releer la obra, pero por ejemplo, para indicarles, en la página, siempre en la traducción de Mujica Lainez, en la página 39, por ejemplo, cuando Terameno le dice que de vuelta es la primera escena del primer acto, cuando le cuenta que en realidad no huye de Fedra, sino que huye de un amor que se llama Aricia. De todo esto también hay mucho escrito, es bastante inverosímil todo. Por ejemplo, le dice Terameno, confesad, le dice a Hipólito, ¿no? Confesad, todo cambia y desde hace unos días se os reconoce menos orgulloso y huraño. Todas estas, por supuesto, tendría que recitarlo como corresponde yo, con las cesuras indicadas, que son los momentos de pausa entre los dos hemistiquios, ¿no? Como ya hemos indicado. Em, entonces, esa condición de salvaje, de uranio, de poco entrenado en las cuestiones de amor de Hipólito, dan para pensar, por supuesto, en que él de que la estrategia, digamos, de Fedra en la confesión realmente ha sido buena, pero bueno, finalmente se enfrenta con una persona que es absolutamente insensible al amor de la mujer, pero también al discurso, digamos, a las relaciones entre hombre y mujer, y a los diálogos, y esos momentos de intimidad y de charla en cuestiones de amor, ¿no? La otra opción es que sí, haya entendido todo, digamos, ah, y por supuesto ahí, si fuera así esa segunda opción, que por supuesto también es posible, em, hasta haya sido como maliciosamente consciente. Porque fíjense que antes
antes, antes propiamente hablando de la Confesión de Fedra, las tiradas del propio Hipólito producen un equívoco en Fedra, que es la que de algún modo animan a lanzarse a esa confesión, digamos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, no solo Hipólito podría ser absolutamente consciente, digamos, del lenguaje de Fedra y de las cuestiones, digamos, en, eh, de intimidad en los diálogos entre hombre y mujer, y además haya sido además malicioso, digamos, ¿no? Y por supuesto, siempre sin decir que entiende todo. En todo caso, la reacción de él es la incomprensión total, lo que lleva, por supuesto, a que Fedra le tome la espada. Pero en todo caso, tanto, digamos, una opción como la otra, pensemos que la confesión suena delirante, ¿no? Digamos, apelar a la épica para una confesión, digamos, ¿no? Tan personal, tan íntima, tan intransferible, ¿no? De un amor tan profundo, digamos, o puede absolutamente ser incomprendida por Hipólito o demasiado comprendida. En todo caso, pareciera ser que digamos, las dos opciones valen para concluir que es un relato de alto vuelo imaginativo, ¿no? Después de eso, con eso vamos a hablar, podría ser una linda pregunta de parcial, confrontado con lo que pensaba otro contemporáneo de Racine, el gran Pascal, acerca de la imaginación, ¿no? Los peligros de la imaginación. Es decir, de vuelta, ¿no? La apelación a la épica en una confesión, ¿no? Bueno, dicho eso, pero también otras cosas que seguramente iremos diciendo a lo largo de esta segunda clase de la unidad Racine, cuestiones laterales que son importantes, me parece, para sacarle más provecho a aquella primera clase que trata en un análisis de texto, en un close reading de la Confesión de Fedra, vayamos al punto de esta clase. Es también como aquel, digamos, este pasaje, digamos, como el de la Confesión de Fedra, es uno de los textos más famosos de la literatura francesa, en especial, por supuesto, digamos, especial en el sentido del siglo XVII francés, pero también en la literatura francesa en general, digamos, en ese vastísimo arco temporal que cubre la literatura francesa, ¿no? Desde el siglo X hasta el siglo, por supuesto, XXI, ¿no? Con las amplitudes de las que habla el profesor Walter Romero, desde hace décadas, ¿no? Donde se incluye la literatura francesa dentro de las comunidades francoparlantes, ¿no? Es decir, literaturas de otra parte del mundo que están escritas en francés. Em, pero entonces, tanto uno y otro pasaje, tanto la Confesión de Fedra como este pasaje que vamos a analizar, este gran parlamento de Terameno, donde evoca la muerte del inocente Hipólito, es también desde el punto de vista de las artes de espectáculos, de las artes del espectáculo, uno de los mayores desafíos que le ha tocado, es decir, y dentro de las artes de espectáculos, la historia, el teatro, ¿no? Por supuesto, la dramaturgia, es uno de los desafíos mayores con los que ha debido enfrentarse toda actriz que le haya tocado representar ese rol, ¿no? Entonces, de vuelta, es el pasaje llamado Retrato de Terameno, que estamos en el quinto acto. Y si ustedes ven, ya, digamos, es curioso por lo largo, ¿no? Por lo extenso que es comparado, digamos, en términos básicos, ¿no? Digamos, la amplitud que tiene ese parlamento en relación a cualquier réplica, a cualquier tirada previa y posterior a este gran parlamento. Quien lleva a cabo entonces el relato, digamos, ¿no? El parlamento es ese anciano, que por supuesto es sabio, ¿no? Es el maestro de Hipólito, quizás Hipólito sea entonces su último alumno, ¿no? Y narra a Teseo la muerte de su discípulo, que también por supuesto es hijo de la persona a quien le cuenta, ¿no? Teseo, ¿no? Este, mm, Decíamos entonces, cosas básicas, ¿no? Y, por supuesto, Hipólito es hijo biológico de Teseo, aunque también sea hijo espiritual de Teramiro, esto es importante, ¿no? Eh, y eso implica, de algún modo, pero digamos, para adelantarnos, no tanto, un cierto grado de responsabilidad que tiene Terameno en la muerte de su alumno, de su hijo espiritual, ¿no? De estas cosas hablamos brevemente en el práctico mío, en el práctico sincrónico que hicimos con sus compañeros, ¿no? Digamos.
hay un tipo de responsabilidad eh, que, eh, que puede verse, digamos, por supuesto fundamental en estas grandes obras, la lectura de las obras, que puede verse ya desde el primer acto, desde la primera escena, en la charla que tienen, en los diálogos que tienen entre él, justamente entre Hipólito todavía, el Hipólito vivo y Terameno, ¿no? Digamos, como si Terameno no le enseñara finalmente, no le haya enseñado finalmente nada de lo realmente importante en la vida, ¿no? Y por eso termina como termina el pobre Hipólito. Entonces, este relato de Terameno ofrece el desenlace, digamos, de la acción dramática propiamente dicha de la tragedia. Es decir, y vean qué significativo que es esto, ¿no? Digamos, eh, la primera edición de Fedra, la primera edición escrita de Fedra, el primer volumen publicado, lleva en la portada la imagen con la que abríamos la primera clase, ¿no? Justamente el cuerpo, digamos, ¿no? De Terameno, eh, tal como lo describe perdón, el cuerpo de Hipólito, tal como lo describe el propio Terameno, ¿no? Digamos, destrozado por las cuerdas de aquellos corceles que se han asustado, han entrado en pánico y ya no obedecen la voz de aquella persona que los nutrió, ¿no? Digamos, que es el propio Hipólito. Son las riendas las que descuartizan, las que despedazan el cuerpo del propio Hipólito con el carro destrozado, ¿no? El carro con el que iba él, digamos, ¿no? Entonces, y todas aquellas imágenes francamente sangrientas, ¿no? El, el- el- el riego de sangre, digamos, ¿no? Y cabellos desparramados por las rocas, etcétera. Es decir, eh, se colocó entonces un grabado, ese grabado, que es como que representa por supuesto una imagen, una figura, una acción, que es un instante decisivo, ¿no? Como por ejemplo podía llamarlo el gran fotógrafo francés Henri Cartier-Bresson, ¿no? Y que iba a definir justamente a la instantánea fotográfica de ese modo, ¿no? También por supuesto se lo puede entender actualmente como un fotograma o incluso un video, ¿no? El público de la tragedia no iba a ver, no iba a ver. ¿Por qué no iba a ver? Por supuesto porque es una cuestión, obviamente, otra cuestión básica, digamos, en la tragedia clásica francesa no hay muertes en el escenario. Y estas cuestiones también hemos hablado en el práctico, es decir, la diferencia del teatro isabelino, digamos, donde las tragedias digamos, incluían, por supuesto, el shock, ¿no? La sangre, ¿no? Una francamente very shocking, ¿no? Digamos, una madre, por ejemplo, que castra a su hijo y aparece ella en escena con los testículos de un toro recientemente castrado y aparece chorreando la sangre, etcétera, ¿no? Digamos. Y eso, por supuesto, tiene que ver con un rasgo que es típicamente dominante en la tragedia francesa del siglo XVII, que es justamente el respeto a la bienséance, ¿no? La bienséance, que se traduce a veces de manera un poco pedestre, ¿no? Como decoro, ¿no? Es mucho más que eso, ¿no? Se trata justamente de una actitud ética, aún política, ¿no? Digamos, justamente de no espantar al lector, digamos, ¿no? De modos para que uno pueda llegar, digamos, es una opción, por supuesto, hay otras opciones, ¿no? Como por ejemplo la opción punk, ¿no? Pero si uno quiere llegar a un público, digamos, y tratar de convencerlo, tratar de llevarlo hacia las cuestiones que uno hace como artista, ¿no? Digamos, y convencer al mundo, ¿no? Que la función que tiene un artista se preside tal, le parece la mejor opción justamente esa, no espantar el hueso. Y por supuesto tiene un montón de otros significados que en algún momento sería bueno, charlar, discutir, etcétera. Entonces, la muerte en la tragedia francesa siempre ocurre fuera de escena, ¿no? Y eso es uno de los primeros, digamos, y más elementales funciones que tiene este relato, ¿no? Contarle a Teseo em, la muerte de su hijo, ¿no? Es decir, em, esa imagen de la portada, entonces, de la primera edición de Fedra, representa adecuadamente, decimos, algo que solo corresponde textualmente a la imaginación, ¿sí? Y no a la realidad escénica. La muerte de Hipólito la ve Teseo, pero también la ve el público, por supuesto, y el del libro, ¿sí?
el lector, digamos, ¿no? Pero solo con los ojos de la imaginación, de la representación, digamos. Y eso tiene que ver muchísimo con el análisis del que vamos a hablar en breve, que es el análisis que emprende Leo Spitzer acerca del relato de Terameno, ¿no? Que de algún modo esa gran representación, digamos, narrativa que le ofrece Terameno a Teseo, finalmente es un rasgo o lleva, o lleva al propio Spitzer a convencerse de que se trata de una tragedia con altos tintes barrocos, digamos. Justamente ese relato funcionaría como un gran cuadro, un gran cuadro barroco, digamos, con todas las implicaciones que tiene el barroco, ¿no? Solamente, digamos, para que Teseo, en principio, se desilusione, ¿no? Se desilusione, se desengañe, ¿no? Y el desengaño es una palabra dominante en el barroco, ¿no? Y aprenda y se eduque acerca de los errores que ha cometido, de las brutalidades que cometió, eh, digamos, como soberano, ¿no? Digamos. Este, bien. Hipólito entonces muere en la orilla, lo mata un monstruo marino que lo ataca por orden de Poseidón o Neptuno, el dios del mar, que respondió a un pedido de Teseo. Como recordarán entonces, Teseo había creído la denuncia que le había hecho una Fedra celosa, más bien por supuesto en boca de Nona, ¿no? Y allí, clarísimo está en el prefacio de Racine, por qué prefiere elegir, a diferencia de lo que ocurre en Séneca, poner en boca, no de Fedra, sino de Nona, la denuncia al propio Teseo, digamos, ¿no? Quizás a veces se puede entender mal ese pasaje, digamos, me pareció más oportuno, dice Racine, poner en boca, digamos, esta bajeza, digamos, ponerla en boca de una persona que tiene, digamos, responsabilidades más serviles hacia Fedra, pero que sin embargo no lo hace sino como último intento de salvarle la vida a la propia Fedra. Y esto es importante, digamos, porque la función del confidente, del que algo hemos hablado, digamos, la posición de los confidentes, digamos, no es una posición casi equitativa, digamos, de amistad, pero también de pertenencia de clase, digamos. Entre Nona y Fedra, digamos, no hay grandes, no hay grandes distancias, digamos, sociales, digamos, ¿no? Uno podría decir, pero por supuesto sí, la diferencia está en cuanto a que Fedra, bueno, es princesa, digamos, ¿no? Y por supuesto digamos, dejando de lado las ascendencias divinas, ¿no? Digamos, pero no hay que entender la función del confidente como servil en el sentido que podría ser servil una empleada de casa, ¿no? Digamos, eso es importante, ¿no? Para despejar cualquier sospecha de actitud así repugnantemente clasista de Racine en ese prefacio. Que por supuesto lo era, ¿no? Pero no por este punto. Digamos, vamos a recapitular entonces ahora justamente el entero desarrollo dramático de la tragedia, desde la confesión de Fedra, que hemos visto en la clase pasada, hasta el momento del relato de Terameno. ¿Cuál es el valor, volviendo, ¿no? ¿Cuál es el valor de este largo relato, esta suerte de botella y elegía incrustada en el interior de la tragedia? ¿Por qué es muy largo? ¿Por qué es tan largo este relato de Terameno? Bueno, eh, como decíamos al principio, no es demasiado largo. Eso es un error artístico, uno podría pensar, digamos, si, digamos, plásticamente, como está dispuesto en página, ¿no? Digamos, ya sorprende de vuelta, la amplitud, la longitud de este relato. Entonces uno, digamos, podría pensar, ¿fue un error entonces artístico, un descuido dramático del dramaturgo Racine? Atenta a este defecto, si es que de defecto ha de hablarse, contra el estatuto canónico de la tragedia francesa, contra el valor canónico de Racine, contra la jerarquía canónica de esta pieza en particular, respecto a otras piezas como son Fedra, en relación a Berenice o incluso a Thalía. Ya volveremos de vuelta también sobre esto, pero como bien le explicaba el profesor Walter Romero en la clase introductoria general, eh, hay por supuesto un canon, ¿no? Que es un consenso mayoritario, pero jamás, por supuesto, unánime, sobre la evaluación, la valoración
literaria, pero también social y política, una literatura en un momento dado de su historia, ¿no? Todo consenso, por supuesto, se opone a un disenso que funda a su vez un contracanon. Contracanon que con el tiempo puede llegar a sustituir de vuelta el canon anterior o modificarlo sustancialmente, como sabemos, o ampliarlo a horizontes que han sido hasta entonces explorados o incluso desconocidos. El profesor Romero entonces les hablaba de un libro que es bisagra entre el siglo XX y el siglo XXI, que es el canon occidental y que ahora paso a buscarlo, paso a mostrarlo porque no lo tengo acá a mano. Un segundo. Bueno, acá está, ¿no? Digamos, con una ilustración, el canon occidental, ¿no? Por supuesto, del gran crítico norteamericano Aaron Bloom, que murió el año pasado, con una imagen, ¿no? Absolutamente pertinente, uno diría, ¿no? Que es el juicio final, ¿no? De Miguel Ángel en la capilla Sixtina. Pero entonces, a ver, desde la perspectiva anglo, angloamericana, pero también anglocéntrica, para este gran crítico, que es además, por supuesto, especialista en romanticismo, profesor de la Universidad de Yale, está en el centro del canon occidental, el conjunto, por supuesto, de las obras maestras de Occidente, ¿no? Y allí figura, digamos, como ineludible para Harold Bloom, el dramaturgo inglés William Shakespeare, ¿no? Francia, ¿dónde está? Uno se pregunta, ¿no? Nosotros digamos, deberíamos preguntarnos, ¿no? Bueno, responde Bloom, se justifica diciendo que está por ahí, está representada en cantidad de escritoras y escritores, está representada eh, por muchos textos, ¿no? El caso de la literatura francesa no es como el de la española, donde un Cervantes sobresale sin cuestionamientos, o como el de la italiana Dante. Incidentalmente esto es curioso, digamos, y habla de una cierta justicia en lo que ocurre en el panorama francés, que es difícil que un autor represente o se le adjudique el rol de mayor representante de la literatura, ¿no? Digamos. Por eso mismo la Alianza Francesa se llama Alianza, ¿no? Digamos, y aquellos agencias, digamos, de promoción de las culturas nacionales, no, no tiene, en Francia carece justamente de un nombre, digamos, uno podría ponerle, no sé, eh, la escuela Racine, ¿no? La escuela Balzac, la escuela Proust, la escuela Gide, la escuela Corneille, la escuela Molière, digamos, la escuela en relación, de vuelta, chicos, comparados con otras literaturas, por ejemplo, ¿no? La Dante Alighieri, ¿no? O el Goethe Institut. Este, hay una cuestión que hace justicia, eh, o el Instituto Cervantes, ¿no? En España, a que Francia sea más difícil, y eso habla, por supuesto, de lo que también decía Walter, de esa riqueza, de la riqueza notable que tiene la literatura francesa. Eh, pero entonces, pero para Bloom, pero no se trata de esto en Bloom. Bloom le escabulle a esta cuestión. Eh, Hoy, sin embargo, aquí y ahora, desde una perspectiva latinoamericana, la literatura francesa ha sido, digamos, central como un sistema, ¿sí? Mucho más que la literatura inglesa o la norteamericana, ¿sí? De vuelta, desde nuestra perspectiva, que es la latinoamericana. Y es que un canon, como el de Bloom, es, y lo asume así, un sistema, es un sistema de sistemas, ¿no? Un canon de la literatura occidental, entonces, que organiza las jerarquías de las literaturas occidentales por áreas geográficas, nacionales, lingüísticas, ¿sí? Y establece además jerarquías entre ellas, que dependen en su propio criterio de la presencia o ausencia de figuras mayores que son incontrovertibles. En su criterio, entonces, según el criterio del propio Bloom, le dicen, y le responden los críticos de izquierda a Bloom, que la literatura inglesa ocupa el lugar que ocupa gracias a Shakespeare, ¿sí? Y Shakespeare ocupa el lugar que ocupa gracias a sus méritos literarios intrínsecos. Importa un poco el imperialismo británico, o que fuera un varón favorecido por monarcas y burgueses. Y además Bloom, para enfatizar la universalidad, hace jugar un rol menor o inexistente a la homosexualidad del dramaturgo. ¿Se entiende? Fíjense que la ilustración de la tapa del libro, entonces, es el fresco de Miguel Ángel, que allá
allí en la capilla del Vaticano, ¿no? Donde los cardenales eligen al Papa, digamos. Bajo este fresco fue elegido el Papa argentino Francisco, ¿no? Piensen que en este programa de Tuda Francesa, que pone énfasis no en lo universal, sino en la diferencia, y regamos siempre, por favor, los ejes del programa y los contenidos, digamos, para tener que sea más provechosa la cursada. Miguel Ángel, entonces, además de ser un gran pintor, arquitecto, escultor, fue un gran escritor, ¿no? Y un gran poeta. Y como Shakespeare, en la literatura inglesa, Miguel Ángel escribió los famosos sonetos homoeróticos para la literatura italiana, ¿sí? Es decir, lo que quiero decir, algo que seguramente ustedes también saben, digamos, que hay disputas que son canónicas, ¿no? Entre las literaturas occidentales, y dejemos afuera por ahora, digamos, toda la cuestión del orientalismo, pero también las hay en el interior, dentro de cada una de estas literaturas occidentales, y las hay en el interior de, y dentro dentro del conjunto textual, ¿no? Del corpus textual de cada género literario canónico, ¿sí? Nos preguntamos entonces, ¿cuál, siguiendo este libro, digamos, fatalmente ineludible, ¿no? ¿Cuál es el mejor de las cuál es el mejor de las literaturas occidentales? Durante un larguísimo tiempo, entonces, la respuesta fue que eran las literaturas antiguas clásicas, griega y latina, ¿no? ¿Verdad? Después nos preguntábamos, canónicos, ¿cuáles son los mejores autores de una literatura? En la literatura francesa, entonces, y repitiendo aquello que decimos al comienzo, el clásico Racine, el romántico Victor Hugo, y aún dentro de un género de la literatura, dentro de una misma época, ¿no? Dentro de la tragedia clásica, por ejemplo, del gran siglo clásico, ¿no? Que es el siglo XVII, ¿es mejor Racine o su precedente, ¿no? Que es Corneille? Acerca de eso dejé para la gente de mi comisión, pero también está en la unidad de Racine un texto preciosísimo de un gran autor del siglo XX, que es Jean Dutour, acerca, acerca de esta fama, digamos, que le parece injusta a Dutour, acerca de que Racine es mejor, digamos, y está mejor considerado por sus éxitos que el pobre Corneille. Bueno, me parece interesante que lo puedan leer. Este, mm, y, a ver, y después, digamos, aún dentro del corpus de un mismo autor, ¿es mejor la tragedia Fedra, como dice buena parte de la tradición, o es mejor Berenice, como insiste el crítico Charles Steiner, ¿no? Retomemos la lección inaugural, como solía llamarse, como solía llamar en el siglo XIX, pero también en el XX, la tradición académica francesa. La lección, el primer teórico de Walter Romero, a la introducción general de la literatura francesa, él, recuerden que ofrecía una imagen de la literatura francesa como la de una moto acompañada por un sidecar, ¿no? Es decir, una literatura que está siempre en movimiento, acompañada en su dirección y en sus dinamismos, perdón, por una teoría y una crítica siempre en movimiento también, y en movimiento simultáneo, digamos. Para esto vale recordar que para gran cantidad de críticos, digamos, la Nouvelle Roman, la nueva novela, solo puede ser entendida, comprendida y disfrutada con el apoyo de un aparato teórico que la sostiene, ¿no? Digamos. En todo caso, por supuesto también es discutible, pero en una relación, y a esa imagen apela Walter, es una relación que es tanto de sinergia positiva como de codependencia, que no es inexorablemente positiva. La obsesión canónica dice mucho más sobre el sidecar que sobre la moto, podríamos nosotros decir, ¿no? Y por supuesto Walter seguramente está de acuerdo. Pero en Francia, al menos, la moto es inseparable del sidecar, ¿sí? En el siglo XIX, entonces mucho antes de Bloom, y esto es interesante, el pintor, que también ha sido un gran intelectual francés, que es Ingres, en un cuadro también famosísimo, había establecido em, que su propio canon occidental, ¿no? Con su cuadro que tituló La apoteosis de Homero. Pero ahora espero desplayarlo bien con mis grandes dotes de editor. Hay figuras de editor, digamos, visual, ¿no? Que no lo son en absoluto. Hay figuras, entonces, por cierto, en un lugar central, Racine, ¿no? En el cuadro, en el gran cuadro de Ingres, ¿sí? Y con Shakespeare nosotros vamos a ver que tiene como vacilaciones. En una primera versión, y esto es famosísimo, famosísimo, esto que les cuento, ¿no? Que es de los años 20,
el siglo XIX, lo incluye a Shakespeare, ¿no? Aunque marginalmente en el ángulo inferior izquierdo. En una segunda versión, que es de 20 años después, que es en la década de los 40 del siglo XIX, definitivamente lo excluye. Estas vacilaciones entonces son típicas de un proceso canónico que finalmente es integrativo, ¿sí? El proceso habitual es, digamos, el que el canon A se opone, por supuesto, a un contracanon, llamémoslo B, ¿no? Que si tiene éxito, ese canon B, perdón, ese contracanon B va a sustituir al canon A. Finalmente, ampliación del canon, en definitiva, en la forma más B. ¿Qué es lo que ocurre con este otro gran libro, aunque fue un libro escrito de ocasión, digamos, con la irritación que le producía las opiniones que tenían sus contemporáneos de Shakespeare, del gran autor de Stendhal, ¿no? El gran autor francés del siglo XIX, se llama Racine y Shakespeare, ¿no? Racine y Shakespeare, como dicen en francés. Resulta, por supuesto, central también, digamos, y es importantísimo, la función que cumple el relato de Terameno a la hora de las impresiones que tienen, que se han tenido y se tienen de la obra de Racine, ¿no? Fedra, sí, digamos, influye muchísimo, ha influido tradicionalmente muchísimo eh, la presencia de este pasaje central, de este gran, de esta gran, digamos, pasaje en términos de amplitud, ¿no? Esta gran tirada, este gran parlamento, a la hora de considerar si Fedra es entonces la mejor o no está entre las mejores, ¿no? Digamos, la evaluación entonces de este pasaje ha jugado un rol clave, digamos, fundamental para que la crítica entonces decidiera si Fedra es mejor que otras comedias, porque vamos a ver que es fundamental, digamos, en cuanto a las consideraciones y en cuanto digamos, a las legislaciones, digamos, eh, que habitualmente se dan de la doctrina clásica, ¿no? Si una, por ejemplo, es justamente el respeto a la simetría, digamos, hay una simetría interna y una simetría externa, digamos, parecida a los jardines del Versalles, ¿no? Digamos, digamos, esta amplitud no rompe justamente la simetría, digamos, entre los pasajes, entre las réplicas, entre los parlamentos de cada uno de los pasajes, de los diálogos, digamos, de cada uno, llevados a cargo por cada uno de los personajes, digamos. Entonces, hay quienes directamente consideran que este gran pasaje, este relato de Terameno enorme, digamos, en cuanto a la longitud y amplitud, arruinaría la obra, ¿no? Digamos, porque la consideran, decíamos, un descuido, digamos, de Racine, ¿no? Hay gente que no, pero es más como condescendiente, diría, bueno, a pesar del relato de Terameno, Fedra sigue siendo la mejor. Pero hay quien dice también que este pasaje es uno de los méritos mayores, ¿no? Justamente de la obra. Este pasaje introduce, y esto es muy importante, importantísimo, digamos, un caudal de renovación formal, ¿sí? Renovación formal eh, al interior del sistema clásico tragediógrafo francés, ¿sí? Y por eso mismo es uno de los más dignos y merecederos a la hora de ser eh, analizado bajo esta perspectiva denominada, ¿no?, de close reading o análisis de texto. Entre, digamos, ¿quién opina esto? Digamos, bueno, tres grandes, por lo menos, digamos, y para ceñirnos aquí a una cuestión más restrictiva de esta clase, son tres grandes autores que ustedes seguramente conocen. Uno es Thierry Molnier, ¿sí?, de quien están traducidas fragmentos de un gran libro que dedica a este autor y crítico francés del siglo XX, a Fedra, que pueden verse. Otro de los grandes críticos archiconocido, que ustedes deben conocer, por supuesto, y si no lo conocen debieran, no, en serio, es Leo Spitzer, ¿no? Spitzer, que dedica un gran artículo, un gran ensayo, un gran estudio, perdón, a justamente al relato de Terameno, él lo llama así, ¿no? El relato de Terameno, que está en francés y está en inglés, no está traducido en castellano, y en algún momento habría que hacerle justicia y traducirlo, ¿no? Es un gran texto del que por supuesto hablaremos en los tramos finales de esta clase. Y otro, por supuesto, es el texto, es el gran crítico, perdón, es el gran crítico quien se ocupa de este pasaje y quien considera justamente este pasaje como un gran hallazgo formal, digamos, y como una renovación formal, es el crítico argentino Ángel Batisteza, de quien no solo está en el campus, en la Unidad Racing, su texto de un gran libro llamado El poeta en su poema, sino además el ensayo que está dentro de ese volumen que se llama Frente a un texto barroco, ¿sí? Una palabra clave, donde analiza justamente este relato de Terameno, citando las conclusiones a las que arriba Spitzer, ¿no? Y además está en el documento, en un documento en el campus, en el Racing, la transcripción que yo hice
tanto de la traducción, de la traducción que hace Mujica Lainez de Fedra, pero está transcrito el pasaje, justamente el relato de Teramento, cómo él traduce el relato de Terameno del propio Racine, y también está la traducción que emprende el gran Batisteza en de ese pasaje que es el relato de Terameno. Eh, si tuviéramos, por supuesto, una aula de vuelta física en Poal, les pediría a ustedes, digamos, que lean, digamos, en el encuentro, digamos, cara a cara, este gran pasaje. Ahora lo haré yo, digamos, porque me parece que tiene que estar, digamos, resonando ese pasaje, digamos, para entender quizás con más justicia lo que dicen estos autores. Este, y espero hacerlo mejor que aquel recitado de la Constitución de Fedra, ¿no? Digamos, es decir, respetando esa cuestión que es clave, ¿no? Que es la cesura, ¿no? El espacio que hay y la distancia que ofrecen justamente el modo de recitar a un verso, digamos, alejandrino en francés, que separa justamente los dos hemistiquios, ¿no? Entonces, además van a ver que la traducción de Batisteza es leída, y si ustedes la leyeran, respetando las pequeñas coacciones que implican, que se recomiendan, digamos, es una logradísima versión castellana, ¿no? Hasta podemos utilizar un término de ejecución musical, es absolutamente virtuosística, ¿no? La traducción que emprende Batisteza, porque digamos, es una logradísima traducción castellana que está en versos alejandrinos, ¿sí? Castellanos, ¿sí? Es decir, son versos, si recordamos, son versos del alejandrino castellano, son en español, son de 14 sílabas, a diferencia del famoso alejandrino francés, que son de 12 sílabas, para los cuales incluso, además, y esto habla también del virtuosismo, digamos, ha sabido encontrar, Batisteza, el traductor, rimas consonantes, ¿sí? De modo que son auténticos pareados. Cada verso rima con el siguiente, etc. Vamos entonces a leer rápidamente el relato de Terameno. Desde luego, eh, si nos quedamos en casa no hay tragedia, ¿no? Entonces están abandonando, dejan atrás las puertas de Tresena. Recuerden que muchas ciudades antiguas en el Mediterráneo oriental, como muchas ciudades también europeas o medievales, se parecían en algo a los modernos countries, ¿no? O barrios privados actuales. Es decir, estaban amurallados, ¿no? Por seguridad y además tenían grandes puertas, portales, portones que se abrían o cerraban controladamente, también por seguridad. Las expresiones entonces de Terameno también se prestan a ser trasladadas a un lenguaje más mediático, ¿no? De crónica policial contemporánea. Apenas habían abandonado su zona de confort, se podría decir hoy, ¿no? Poco después de que se cierren los hierros y los candados de la entrada, ¿no? Que van a ser tomados de sorpresa, acosados, asaltados y muertos por el monstruo, ¿no? Hipólito huye, desde luego la tragedia siempre impone la huida. El tema es que al parecer Hipólito siempre huye mal, ¿no? De la manera más pésima. Pero entonces, Hipólito huye, pero esta vez con un destino prefijado, ¿no? Va al templo sagrado. Esto está mencionado en el verso 1394, donde se va a encontrar con Aricia para casarse con ella. Recuerden el diálogo anterior con ella, donde Alicia le dice, bueno, ve tú que yo te seguiré. Digamos, que decir, sí, hay que decir repetir, ¿no? La lectura de la versión de Batisteza, incluida de vuelta en este gran libro de ensayos, es una colección modélica, por eso tan recomendable, de close reading, modélicas a su vez mismas, ¿no? De lecturas que son textuales de clásicos franceses, pero también italianos, ingleses, alemanes, españoles, argentinos, acompañados cuando corresponde de una traducción impecable y métrica a cargo del mismo. Por otra parte, la mejor traducción al quien quiera emprender la lectura de la Divina Comedia de Dante es la de Batisteza, no hay otra.
Pero sigamos entonces. Eh, Soberbios corceles, ¿no? Hasta aquí, en este fragmento, es desde luego un cortejo del destierro, ¿no? Lento, solemne, majestuoso cortejo. La sintaxis, ¿no? La parataxis, preferencia por la coordinación sintáctica, ¿no? Oraciones de sujeto más verbo más predicado, sin subordinadas, acompañan en una armonía imitativa a la acción, ¿no? Toda la descripción es evidente, conforma una escena característica en la epopeya, ¿sí? La epopeya. No solo de la epopeya antigua, sino también de la epopeya medieval, renacentista, clásica, barroca también, ¿sí? De la epopeya incluso occidental y oriental, ya que estamos, según nos sugieren, los estudios de literatura comparada, ¿sí? Esta escena presenta dos variantes, sutiles o no tanto, porque pueden superponerse en muchos de sus rasgos. La primera variante es el héroe que parte al desierto, ¿sí? Y al destierro, como parte otra gran obra, está entre comedia y tragedia, del gran Molière, ¿no? Como la llama un autor que inmediatamente iremos a él, Madeleine, llama al misántropo de Molière una comedia anómica, ¿no? Porque tiene rasgos de tragedia. Pero entonces, un héroe que parte al desierto, al destierro, ¿sí? Ordenado por el rey, por el monarca, por una autoridad que es superior a la suya, por supuesto. Y el rey, generalmente, ha elegido mal al desterrar al héroe. Esto, sí, espero demostrarlo después. Él ha tenido solamente su propia, digamos, sus propias convicciones, digamos, sus propias elecciones íntimas, inconmovibles, no habría condenado al destierro al héroe, ¿no? Esta es una quizás moraleja aristocrática, monárquica de la mayoría de las epopeyas. Pero hay, el rey mal aconseja y mal aconsejado por cortesanos envidiosos de la gran virilidad del héroe, o por cortesanas deseosas, pero hay insatisfechas de esa virilidad, ha hecho lo que le dicen y no lo que debía hacer. Es la historia, recuerden, del poema del mío Cid Campeador, ¿sí? El rey destierra al Cid, el Cid sufre, ¿sí? Es el gran poema castellano que empieza con el verso de los ojos, pero sus ojos tan fuertemente llorando, ¿no? El Cid reconquista el favor real con batallas y tierras ganadas a los moros y finalmente se reconcilian y las hijas del Cid se casan con los hijos del rey. La segunda variante entonces, ¿no? Primera aquella, segunda esta. El héroe que parte al exilio voluntario, elegido por su propia voluntad, ¿sí? Conviene acá recordar eh, todo lo que dice el gran Daniel Madeleine, que es un gran comparatista y teórico literario francés sobre la figura del héroe, en su gran libro que se llama La Epopeya, del que también hemos ofrecido una traducción de unos fragmentos y que pueden y deberían, porque realmente es excelente, leer esto que está allí en campus, en la unidad Racing.